Bienvenidos entonces a esta que es la clase Ciencias Naturales. Hoy, como ya les habíamos comentado, vamos a hablar de algo muy particular, de el ser humano. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver muchas características que nos representan como seres humanos y además que nos asocian a los otros animales que con los que estamos compartiendo reino. ¿Okay? Como metas entonces para esta sesión del día de hoy, vamos a tener la de reconocer los elementos que nos caracterizan como seres humanos y además aquellos que compartimos con otros mamíferos. Además, tenemos como otra meta, como segunda meta, asociar pautas de comportamiento y procesos propios que presentamos los seres humanos. Entonces, muy atentos, vamos a ir a lo largo de esta sesión a desarrollar estas dos metas. Entonces, recordemos algo acá. Nosotros somos vertebrados, ¿bien? Dentro de los vertebrados, vamos a ir escribiendo esas palabritas, dentro de los vertebrados, o sea, que tenemos huesos, estamos en la clasificación, en la agrupación mamíferos, ¿cierto? Mamíferos, porque según veíamos sesiones atrás, tenemos pelo a lo largo de nuestro cuerpo, los vellitos que están en nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos alimentamos de leche, respiramos principalmente por pulmones y además tenemos otras características asociadas a este grupo en particular de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos somos placentarios. ¿Cómo así? Los placentarios, recordemos que son aquellos organismos que se desarrollan inicialmente en el vientre de la madre y que posteriormente, después de ese desarrollo que está dentro del vientre de la madre, sale un individuo mini semejante al papá o semejante a la mamá o a los dos, ¿cierto? Entonces, vertebrados, mamíferos, placentarios, así somos nosotros los seres humanos. Bien, además, recordando algo que también vimos por ahí, estamos en el reino animal, o sea que pertenecemos al mismo reino, a la misma agrupación que los reptiles, que los anfibios, que los peces e incluso que otros organismos como por ejemplo las aves, que recordemos que están muy emparentadas a los reptiles. Además de ello, sabemos que somos organismos multicelulares, o sea que estamos formados por muchas células y esas células presentan una característica propia, una característica particular que ya les también había mencionado y es que son eucariotas, o sea que presentan núcleo. Bien, dejando eso ya claro, ese recuerdo de cada una de estas características que nos asocian, entonces veamos cómo nos relacionamos con los otros animales. Imagínense que por acá están los peces. Esto se conoce como un cladograma. Es una organización de manera tal que nos relaciona con otros organismos del mismo reino, con otros organismos del reino animal, pero demostrándonos o mostrándonos más allá que demostrándonos cómo estamos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, todos estos de aquí son mamíferos, ¿bien? O somos mamíferos. Y si nos damos cuenta, una de las características principales de los mamíferos es presentar pelos, tener glándulas mamarias que son las que producen la leche, ¿bien? Y además podemos ahí clasificar otra característica o tener en cuenta otra característica y es la de presentar pulgares oponibles, por ejemplo. ¿Qué es eso de pulgar oponible? Imagínense que nosotros, a diferencia de muchos otros animales, podemos oponer nuestro pulgar a los otros dedos. Bien, muchos otros animales no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque las características que presentan sus manos no permiten que ellos hagan pinza, o sea, que hagan este movimiento. Bien, asociado a los mamíferos están los lagartos, bien, o sea, lo relacionado a los reptiles. Recuerden que además de los reptiles, de los lagartos, también tenemos las serpientes e incluso las aves dentro de este grupo.
Y asociados a esos lagartos tenemos a los anfibios, las ranas, los sapos, y miren que están un poquito más lejitos de los mamíferos, estos considerados los anfibios. Y mucho más lejos de los anfibios y de los lagartos, y mucho más aún de los mamíferos, se encuentran los peces. Lo que significa que compartimos muy poquitas características asociadas a los peces, pero con los otros un poquitico más de relación. Bien, recuerden, estos son vertebrados dentro de los animales y pues la relación que hay entre cada uno de ellos con nosotros los seres humanos. Bien, pero ¿quiénes somos en realidad? ¿Cómo nos conocen científicamente? Imagínense que nosotros somos una especie, ¿cierto? ¿Una especie qué es? Un conjunto de individuos con características semejantes, que comparten características. Entonces, si ustedes ven a un ser humano y toman a otro ser humano, y a otro ser humano, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, van a darse cuenta de que todos tienen características semejantes. Bien, eso es una especie. Y a la especie de nosotros, científicamente se le conoce como Homo sapiens. ¿Listo? ¿Qué es eso de Homo sapiens? Homo significa hombre, y sapiens, conocimiento, razón, pensar. ¿Listo? Sapiens, razón. Vamos a hablar aquí de pensar, pensamiento. ¿Listo? Entonces podemos decir que somos un hombre pensante, un hombre que presenta pensamientos. Pero nosotros además podemos asociar muchas características que presentamos nosotros con los otros animales. Por ejemplo, antes creíamos que éramos los únicos que podíamos utilizar herramientas, pero ya luego, observando el comportamiento de muchos animales, nos dimos cuenta que otros animales, a diferencia de nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, utilizan también herramientas. Entonces, por ejemplo, los cuervos y muchos otros individuos, muchos otros animales, utilizan, por ejemplo, palitos para sacar el alimento. Por ejemplo, las orugas o los gusanitos que se encuentren dentro de un árbol. Bien, entonces podemos decir que el uso de herramientas no es propio o no es únicamente característico o exclusivo de los seres humanos. Otra particularidad, el cuidado de nuestras crías, el cuidado de nuestros hijos. No solamente los seres humanos criamos o cuidamos muy juiciosamente a nuestros hijos. Muchos otros animales también, por ejemplo el canguro, tiene eso que se conoce como cuidado parental, que los padres cuidan de sus hijitos. Bien, otra característica es la comunicación, por ejemplo. Creíamos también que nosotros éramos los únicos que nos comunicábamos. Ojo, cada uno de los animales va a tener estas características e incluso las plantas, pero a su modo. Por ejemplo, los perros también se comunican entre ellos. Mueven las orejas de una forma particular, se huelen por muchas partes del cuerpo, ya ustedes saben cuáles partes se huelen esos perros. ¿Para qué? Para saber si se están alimentando bien, para saber cuáles son las características particulares de ese perro como tal. Bien, además, vamos a borrar esta rayita de aquí. Además, cuando hablamos de lenguaje, o más bien de comunicación, nosotros presentamos algo que es el lenguaje. Y eso da un poquito más de constancia, digámoslo así, de diferencia con el comportamiento o la conducta que tienen los otros animales para comunicarse. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, podemos decir que nosotros escribimos para transmitir información, que nosotros utilizamos herramientas particulares para comunicarnos con los otros organismos de nuestra misma especie. Bien, eso significa que nosotros como tal vamos a caracterizarnos principalmente por razonar, por pensar un poco más allá. Ojo, teniendo en cuenta que los animales también tienen su forma de expresar eso. Además, si queremos hablar un poco de cómo nos organizamos en cuanto a la materia, miren que estamos constituidos no solamente como una persona completita, sino que esa persona completita está formada por sistemas.
sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema endocrino, muchos sistemas que se asocian y se relacionan entre sí para permitir una función en particular. Bien, y esos sistemas están formados por órganos. Cada uno de esos sistemas van a estar formados por órganos. Y esos órganos además por tejidos, y los tejidos por células, que ya sabemos qué tipo de células forman nuestro cuerpo, células eucariotas, y esas células por moléculas, y esas moléculas por átomos, y así sucesivamente yéndonos hacia atrás en la organización de eso que se conoce como materia y que nos conforma. Supongamos entonces que tenemos el cuerpo humano. Ese cuerpo humano, si lo vemos desde adentro, podemos ver que también está presente el sistema circulatorio. ¿Listo? El sistema circulatorio es aquel basado en el transporte de sangre por todo el cuerpo. ¿Listo? Sistema circulatorio. ¿Conformado por qué? Venas y arterias. Algo muy importante para tener claro, siempre nos van a mostrar las venas y las arterias de dos colores diferentes, por ejemplo, azules y rojas. Si nosotros en casa nos hacemos duro así en el dedo, hacemos un torniquete que se llama, o sea, nos apretamos un poquito el dedo gordo, entonces vamos a darnos cuenta de que ese dedo gordo comienza a ponerse moradito. No lo hagan mucho tiempo y no lo hagan realmente por mucho, no, porque después se le duerme el dedito. ¿Qué pasa con eso? Como no sigue entrando oxígeno a esa parte del cuerpo, se va volviendo azulita. Eso significa que cuando hablamos de venas, como no presentan oxígeno, se van a dibujar, se van a colorear de azul. ¿Listo? Las venas se colorean de azul cuando hablamos de un sistema circulatorio. Y las arterias se van a colorear de rojo. ¿Listo? Eso en cuanto al sistema circulatorio. Si hablamos entonces del sistema digestivo, vamos a ver que ese sistema también tiene muchos órganos. Los intestinos, el estómago, el esófago, incluso la boca hace parte de ese sistema digestivo. Borremos acá esto de venas y arterias y pasemos a este otro que vendría siendo el sistema muscular. Por ejemplo, ese sistema muscular es el que nos representa, o más bien el que está conformado, no nos representa, el que está conformado por músculos. Y no solamente este sistema es el encargado de la movilidad o de la rigidez o de la permanencia en un lugar del organismo, sino también el sistema óseo, ¿listo? El que está formado por huesos. Además, ese sistema óseo y ese sistema muscular, conocido también en términos generales como el sistema osteomuscular, presenta unos tendones, ¿bien? Porque el sistema óseo no puede estar solo, no puede unirse solamente así como así con el sistema muscular. Y eso utiliza tendones, o sea, se utiliza tendones principalmente para asociar el sistema óseo, circulatorio no, sistema óseo con el sistema muscular. Y esos tendones, por ejemplo, son los que presentamos en la mano. Cada uno de nuestros dedos se mueve gracias a un tendón o la asociación de varios tendones. Entonces, por ejemplo, si hacemos una pieza de estas súper tecnológica, mentiras, es puro cartón, ojo que siempre vamos a trabajar aquí con material reciclable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos cablecitos de acá, este nylon, estas telas, van a ser los tendones. Gracias a esos tendones es que podemos tener movimiento en los dedos, ¿bien? Cada uno de los dedos entonces va a estar asociado a una de esas cuerditas que conocemos entonces como tendones, ¿bien? Si yo quiero entonces cerrar toda la mano, entonces miren que estoy utilizando todos y cada uno de los tendones de nuestra mano, ¿bien? No solamente la mano presenta tendones, todas las articulaciones van a presentarlo. Entonces, para que nuestro brazo se mueva de una forma particular, o nuestras piernas, o nuestra cabeza, va a ser gracias a el sistema óseo, el sistema muscular y asociado a ellos
los tendones, que permite la comunicación, la unión de esos dos sistemas. Bien, además podemos hablar de muchos otros sistemas, no solamente estos. Hay un montón de sistemas formando nuestro organismo, formando nuestro cuerpo. El sistema respiratorio, el sistema encargado de si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos nerviosos, si queremos gritar de alegría. Ese sistema, conocido como el sistema endocrino, también va a ser parte de nosotros. Cada uno de esos sistemas va a estar asociado para poder permitir que nosotros podamos trabajar de una forma en particular. ¿Listo? Entonces, sistemas del cuerpo conforman al ser humano. Vamos entonces, en un momentico, a recreo. Nos estiramos, utilizamos todos esos tendones y todos esos sistemas en nuestro cuerpo para sentirnos mucho mejor y volver aquí a Ciencias Naturales después de este corto receso.